Estábamos ya cerrando una serie, estábamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro, que le escribe a distintos hermanos en distintos lugares. Yo les contaba que el apóstol Pedro estaba preso y uno de los motivos por el cual se escribía esta carta es que habían empezado a aparecer falsos maestros que estaban enseñando que el regreso de nuestro Señor Jesucristo no iba a ocurrir. Entonces, durante toda la carta se hace este desarrollo y la vez anterior hablábamos del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar esta serie, esta carta, yo quisiera hablar de algo muy importante que ocurre, ¿cierto?, cuando nuestro Señor vuelva, que tiene que ver con la transformación de nuestros cuerpos mortales. Entonces, esa va a ser la enseñanza de hoy. Entonces, yo los quiero invitar a que puedan abrir su Biblia o que lo tengan acá y vamos a leer Juan capítulo 6, verso del 39 al 40. Juan capítulo 6, verso del 39 al 40. Y dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En estos dos versos, el Señor, ¿cierto?, estando acá en su ministerio, cuando estaba encarnado, ¿cierto?, cuando estaba en la tierra, antes de ser glorificado, dice que habla de esta promesa de la resurrección. Dice que todo lo que el Padre le da, Él no pierda nada y lo resucite en el día postrero. Y dice que todo el que viene a Él tenga vida eterna y Él nos resucitará en el día postrero. O sea, el Señor nos da una promesa de que nos resucitará en el día postrero. ¿A quiénes? A todos los que somos de Él. Entonces nosotros tenemos que saber que esta es una gran promesa que nuestro Señor hace. Porque muchas veces nosotros los cristianos pensamos que el Señor solamente nos vino a traer salvación para que nosotros escapáramos del fuego eterno, para que nosotros escapáramos del castigo de la ira de Dios. ¿Ya? Y que por lo tanto ese sería el único objetivo. No, ese no es el único objetivo. Eso sucede porque el Señor va a derramar su juicio y su ira, ¿cierto?, sobre los impíos. Y por lo tanto nosotros que somos de Él no nos va a suceder aquello. Pero lo que el Señor quiere desde un principio es que todas las cosas sean restauradas en Cristo. Todo, cielo nuevo, tierra nueva y el pueblo totalmente nuevo. Por eso que nosotros cuando reconocimos a nuestro Señor Jesucristo, nacimos, dice, de nuevo, del agua y del Espíritu. O sea, somos totalmente nuevos, pero aún con los mismos cuerpos y luchando interiormente con la naturaleza vieja. Pero cuando el Señor nos resucite en el día postrero y nos dé estos cuerpos glorificados, entonces nosotros seremos unas nuevas criaturas de manera completa. Y estaremos en un cielo nuevo y en una tierra nueva, y ahí se habrán restaurado todas las cosas. ¿Ya? Ahora, esta promesa de resurrección no es algo que solamente está en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Daniel 12, capítulo 2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, el Antiguo Testamento también habla de la resurrección y uno de los libros que habla es a través del profeta Daniel, donde dice que muchos de los que duermen en el polvo, o sea, de los que están muertos y los cuerpos están enterrados, ¿cierto?, dice, van a ser despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Algo muy similar dijo nuestro Señor Jesucristo y está registrado en Juan capítulo 5. Dice del 26 al 29, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz.
Atención. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. O sea, nuestro mismo Señor Jesucristo está diciendo que no se maravillen de todo esto, porque vendrá el día en que todos oirán su voz, los que están en los sepulcros, o sea, todos los que murieron. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación, que es exactamente lo mismo que estaba diciendo el profeta Daniel, inspirado por el Espíritu Santo por la revelación que le daba el ángel Gabriel, ¿cierto? De que algunos resucitarían para vida eterna y otros para condenación y vergüenza perpetua. Entonces, la resurrección es algo inminente, es algo que va a ocurrir, es algo que va a suceder y es una promesa de nuestro Dios. Dijo que nosotros nos va a resucitar. Entonces, nosotros tenemos que comprender, como les decía hace un momento, que no es que nosotros vamos a ser almas por siempre. Cuando alguien se muere, se le separa el alma del cuerpo, tal como dijo Pedro en su segunda carta, que dijo, prontamente, dice, dejaré este cuerpo. El cuerpo se va a un nicho o a la tierra y el alma va a un lugar de tormento, el que no es de Dios, y el que sí es de Dios va a la presencia de Dios. Pero no es que va a estar así en alma para siempre, ¿ya? Porque la promesa de nuestro Señor Jesucristo y lo que nuestro Dios, luego de la caída del hombre, promete es que se restaurarán todas las cosas. Es por eso que se requiere un cielo nuevo y una tierra nueva, y por lo tanto, las personas que habiten ahí, totalmente nuevos. Nuevos en espíritu y nuevos en cuerpo y alma, o sea, nuevos completos. Y ahí se va a producir esto, en la resurrección, en lo que se denomina también en las cartas apostólicas la glorificación. ¿Ya? Y esto está muy detallado y escrito en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios, especialmente el capítulo 15, es un capítulo, amados hermanos, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, habla con tanta revelación y nos entrega una revelación tan profunda de la resurrección. Todo el capítulo 15 habla de la resurrección. Y después él también le habla de resurrección a los hermanos de Tesalónica, ahí en la primera carta a los tesalonicenses, para darles ánimo cuando se estaban muriendo los primeros cristianos. Entonces, en estos dos lugares, y sobre todo en Primera de Corintios capítulo 15, la palabra de Dios habla específicamente de la resurrección, ya en detalle, cómo va a ocurrir. Y esto es tremendo, porque nuestro Señor lo da como una promesa, nos dice que no resucitará en el día postrero, y que todos seremos resucitados, ¿ya? Entonces, pero acá, en 1 de Corintios 15, va a haber una revelación al respecto. Miren, cuando parte, está hablando porque, ¿cómo nace esta argumentación? Muchos estaban diciendo que la resurrección no existía y que la resurrección no iba a ocurrir. Entonces Pablo comienza a predicarle el Evangelio y le habla que el Evangelio, el centro del Evangelio, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y que esa resurrección muchos la habían visto. Más de 500 personas habían visto a nuestro Señor resucitado. Eso empieza a hablar los primeros versos de 1 Corintios 15. Entonces, y dice que si la resurrección no existe, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces nosotros somos las personas más desdichadas del mundo, porque estamos viviendo esta vida de esta manera, pero no deberíamos vivirla así. Y Pablo dice una frase, porque si no existe la resurrección, entonces comamos y bebamos, que mañana morimos, porque es la única vida. Entonces, el apóstol Pablo, en toda 1 Corintios 15, argumenta de por qué sí existe la resurrección de muchas maneras y explica la resurrección. Entonces yo voy a ir al verso 21, 1 Corintios capítulo 15, verso 21,
Y voy a leerle primeramente hasta el 24. Y dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Acá está hablando dos cosas fundamentales. Está diciendo que todos morimos porque la muerte entró por un hombre, Adán. O sea, la muerte entró por la desobediencia. Dice que la paga del pecado es muerte. Como Adán y Eva pecaron, entonces entró la muerte en el ser humano. ¿Ya? Entonces, por causa de un hombre, entró la muerte. Dice, pero también por un solo hombre, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios encarnado, entró la resurrección. ¿Por qué? Porque Dios lo resucitó. ¿Por qué lo resucitó? Porque la muerte no lo podía retener, porque Él era el justo entregándose por los injustos. Entonces el Señor recibió su ofrenda, donde Él se llevó todos los pecados y los puso en su cuerpo, y este cuerpo fue clavado en el madero, y por lo tanto todos los pecados fueron clavados en el madero, en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él muere y resucita el tercer día. Entonces, como Él resucitó, entró en el hombre la resurrección. Por nosotros viene la resurrección en Él. Por eso que en el bautismo dice que estamos muertos con Él en la cruz y resucitamos con Él en su resurrección. ¿Ya? Porque estamos en Él. Entonces, dice, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. O sea, todos tendrán vida eterna con el Señor, o sea, todos tendremos el cuerpo en gloria. Entonces, esto es muy importante de entender, porque muchas personas entienden que la salvación es solo cuando yo recibo al Señor Jesucristo y me va a dar la mejor vida terrenal. No, el Señor, la salvación tiene un proceso, que es la justificación, que somos declarados justos, porque toda la justicia de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que tuvo en la vida terrenal, de que Él fue el justo muriendo por los injustos. Por lo tanto, toda la justicia de Dios pasa a nosotros y todos los pecados de nosotros fueron a Él. Entonces, la justicia de Dios viene a nosotros y somos declarados justos delante de Él. Cuando antes no había justo ni siquiera uno, ahora sí somos justos porque estamos en Cristo y su justicia viene a nosotros. Entonces ahora Dios nos ve como justos. Pero luego seguimos en este cuerpo terrenal y el Señor comienza una obra de purificación, de santificación, que va muriendo el viejo hombre y va creciendo Cristo en nosotros. Nos vamos pareciendo más a Él. Y empieza, y cierto, y crecen los frutos del Espíritu y tienen que ir muriendo las obras de la carne. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos muramos. Pero ahí no se ha acabado todo, porque ahí nos vamos a la presencia de Dios, sino que el Señor quiere restaurar todas las cosas en Cristo y entonces nos va a dar los cuerpos en gloria, un cuerpo donde nunca más habrá pecado, no habrá llanto, no habrá dolor y estaremos para siempre con Él. Entonces, también en Cristo todos serán vivificados, todos los que son de Él. Ahora, dice, pero esto tiene un orden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Quién es el primero? Cristo. Cristo es la primicia de la resurrección. Él es el primero que fue resucitado. Y como Él resucitó, nosotros tenemos una promesa que el Señor nos resucitará de la misma manera que resucitó a Cristo. Y el mismo poder que obró en Cristo en su resurrección, obra en nosotros en la santificación, desde que nosotros nos convertimos, en la justificación, en la santificación y en la glorificación, que es todo este proceso completo para el cual el Señor vino y nos trajo salvación. Entonces, dice, el primero en resucitar es Cristo. Él es la primicia, Cristo, las primicias. Luego, posteriormente, los que son de Cristo. ¿Cuándo va a ocurrir la resurrección de los que son de Cristo? Agrega, en su venida. ¿Cuándo recibiremos esos cuerpos glorificados? ¿Cuándo será la resurrección? ¿Cuándo se cumplirá esa promesa que el Señor dijo?
que el que cree en Él no morirá y Él lo resucitará en el día postrero. ¿Cuál es el día postrero? El día de su venida, el día que Él nos dará los cuerpos en gloria. Y dice, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y alguien diría, pero ¿por qué requerimos este cuerpo resucitado? ¿Por qué requerimos este cuerpo en gloria? Bueno, el apóstol Pablo, como yo les decía, en esta revelación tan preciosa que nuestro Señor le dio a Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ¿cierto? Es donde él va a explicar esto tremendo para que a ti te quede claro que la importancia de la resurrección. Y vamos a leer desde el verso 35 en adelante, hasta el 50, del 35 al 50. Así que mantente ahí en el capítulo 15 de 1 Corintios. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Porque es una pregunta que se hicieron muchas personas. De hecho, a Cristo se la preguntaron. ¿Ya? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y él responde, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Por eso que el Señor dijo también que si el grano de trigo no muere, ¿cierto? Se queda solo y no puede llevar fruto. Él hablando de su resurrección, de su muerte y su resurrección. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. O sea, es como que tu cuerpo en la tierra va a entrar como una semilla y luego va a resucitar. Pero ¿qué se va a mostrar en la resurrección? Ya sea trigo o otro grano. O sea, ya sea que después se resucite para muerte o para vida eterna, para condenación y vergüenza perpetua o para estar para siempre con Dios. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Sino que el grano desnudo, ¿cierto? Entra en la tierra y aparece, ¿cierto? El grano después desnudo, ya sea trigo o otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. ¿Ya? Y acá empieza a dar una explicación preciosa. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra carne es la de los peces, otra carne es la de las aves. O sea, la carne del perro, del gato, de las aves son todas distintas. Y me imagino tú que has comido alguna vez algún asado o algo, te darás cuenta que comer pollo es carne, comer pescado es carne y comer vacuno es carne, pero las tres son muy distintas. Así está diciendo Pablo, todas las carnes son distintas, las del ser humano y las de los animales son todas distintas. Y explica, así, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Atención, hay cuerpos celestiales, así como hay diferencia de carnes en la tierra, también hay diferencias de cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Atención, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. ¿Por qué? Porque se siembra en deshonra, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. ¿Qué está queriendo decir? Lo va a explicar ahora. Se siembra en cuerpo animal, en cuerpo terrenal, en cuerpo caído, ¿ya? Se siembra en un cuerpo terrenal, en un cuerpo animal, se resucitará en un cuerpo espiritual. Porque hay un cuerpo animal y hay un cuerpo espiritual. O sea, que nos está diciendo que el cuerpo que va a resucitar en la resurrección es totalmente distinto en cuanto a esencia, naturaleza, al cuerpo terrenal. De hecho, nuestro Señor, cuando le preguntan a los saduceos que no existía la resurrección, ellos le dicen que ignora, nuestro Señor le responde que ignora, dice, la palabra y el poder de Dios. Y le agrega, porque en la resurrección no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo, que no se casan ni se dan en casamiento. ¿Por qué?
porque es un cuerpo celestial, no es un cuerpo terrenal. ¿Ya? Entonces dice, así también está escrito. Voy en el verso 45. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante o espíritu que da vida. Entonces, nuestro referente es Cristo, y Cristo, así como Él vino, se encarnó, llevó todo el pecado, pagó toda nuestra culpa, fue al madero, murió, estuvo 3 días ahí enterrado y resucitó al tercer día, resucitó con un cuerpo en gloria. Así nosotros resucitaremos por cuanto Él resucitó en un cuerpo en gloria, nos dará esos mismos cuerpos glorificados a los que hemos creído en Él. Eso es la promesa. ¿Ya? Y dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Claro, porque primero tuvimos el cuerpo de Adán y luego tendremos el cuerpo espiritual. Primero vino Adán y después vino Cristo. Después dice, el primer hombre es de la tierra, es terrenal. ¿Te acuerdas cómo lo formó el Padre? Lo formó del polvo. Del polvo somos y al polvo volveremos. Del polvo de la tierra creó a Adán y sopló aliento de vida y por eso es alma viviente. Dice, el primer hombre de la tierra, el segundo hombre, que es del Señor, que nuestro Señor Jesucristo, es del cielo. ¿Cuál es el terrenal? ¿Cuál también los terrenales? ¿Cuál es celestial? También los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, reflejamos la imagen de Adán. Tú al verme ves la imagen de Adán, yo al verte veo la imagen de Adán o de Eva, traeremos también la imagen del celestial. ¿Te das cuenta? No solamente en espíritu, sino en el cuerpo glorificado. Por esto digo, hermanos, que la carne, y aquí es muy importante, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y este es un punto importante, porque nosotros a veces no comprendemos que nuestro Dios es santo, santo, santo. Y tenemos que entender todos sus atributos en una armonía. Y uno de los atributos que nos logra hacer entender el resto de sus atributos, ya es su santidad. ¿Cómo sabemos que es el más importante? Porque la palabra lo dice, porque la palabra nos dice que Dios es amor, 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 o fiel, 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 o que es omnipotente, 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 o que Él es misericordia, misericordia, misericordia. No, porque cuando lo repite 3 veces es para decir que es santísimo, excelentísimamente santo. Por eso que dice la palabra en Isaías, dice que Dios es santo, santo, santo. Es el único atributo que se exalta por sobre los demás, escrito, repetido 3 veces, que Dios es santo, santo, santo. Y por eso que la palabra dice, sin santidad, nadie verá al Señor. Escúchame, nadie verá al Señor. Entonces, cuando a veces nosotros tenemos ese mal concepto que el Señor, ¿cierto?, aborrece el pecado, pero no aborrece al pecador, tenemos un gran error. Porque Dios, en su presencia, nadie se puede acercar si no es santo. Porque no hay nada que el Señor quiera, nada puede contaminar al Señor y el Señor no está en ningún lugar que se contamina. Por eso que el Señor le especificó a su pueblo dónde Él iba a habitar. Y le dijo a Moisés que diseñara un tabernáculo donde tenía un lugar, un atrio, el patio donde podían ir todos a dejar sus ofrendas al pueblo, ¿cierto? Y también existía dentro del tabernáculo un lugar santo donde se hacían las ofrendas diarias al Señor, pero que había un lugar santísimo donde el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, mostrando que su santidad no puede entrar alguien que tenga pecado. Nadie puede estar en la presencia de Dios con pecado. Entonces el Señor, sabiendo que nosotros ya estábamos contaminados, el Señor nos limpia a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos quita de todo el pecado. Nos limpia de todo pecado.
En Cristo no es que el Señor barrió bajo la alfombra, el Señor nos limpió, nos purificó. Y es por eso que cuando morimos podemos ir a la presencia de Dios porque ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y por eso podemos ir a la presencia de Dios. Si no, no podríamos ir a la presencia de Dios en el cielo, si es que el Señor nos ha limpiado. Ahora, para que, como dice en Apocalipsis, que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva y el Señor va a habitar para siempre con su pueblo, el Señor no puede habitar en un pueblo que no está santo, santísimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos glorifica, nos da cuerpo en gloria, cuerpo santo. Por eso que el apóstol Pablo dice, queridos hermanos, les digo en conclusión, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, este cuerpo carnal no puede estar con Dios, delante de Dios. Muere fulminado. ¿Ya? Entonces no puede. Ahora, como no puede, pero Pablo está diciendo que que tendremos estos cuerpos en gloria, aquí el apóstol Pablo abre un misterio que ha sido un debate. En el verso 51 en adelante, tú tienes que quedarte con esto, acuérdate, la conclusión. La carne y la sangre no pueden heredar en el reino de Dios. Y que los cuerpos celestiales son distintos a los terrenales y que el cuerpo celestial está completando toda la promesa de Dios. Dice, he aquí os digo un misterio. ¿Qué significa? Algo que estaba escondido por los tiempos, pero que por la voluntad de Dios va a ser revelada a través del apóstol Pablo. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Muy importante, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Por qué? Porque el cuerpo terrenal no puede ingresar al reino de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso que todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir para ser resucitados en los cuerpos en gloria. Entonces alguien se pudiera preguntar, ¿pero qué pasa si cuando viene nuestro Señor Jesucristo yo estoy vivo? ¿Qué pasa si cuando nuestro Señor Jesucristo yo estoy vivo? Si el Señor prometió que nos resucitaría en el día postrero y que en el día postrero nos daría estos cuerpos glorificados. Si el Señor nos va a dar los cuerpos en gloria y que si yo no tengo este cuerpo celestial, no puedo estar para siempre con Dios, y cuando venga mi Señor, yo tengo todavía mi cuerpo terrenal, ¿cómo lo hago para tener el cuerpo celestial? ¿Hago que me maten? ¿Le digo a mi hermano que me apuñale? ¿O le digo a alguien que me mate para yo morir y resucitar con Cristo? Porque el Señor dijo que nos va a resucitar en el día postrero. Entonces dijo, he aquí le digo un misterio, no todos moriremos. Pero esto es lo importante, pero todos seremos transformados. Todos pasarán del cuerpo terrenal al cuerpo celestial. Todos pasarán del cuerpo corruptible al incorruptible. Todos pasarán del cuerpo terrenal al cuerpo glorificado. ¿Cuándo? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y aquí dice, y los muertos serán resucitados. ¿Cómo? Incorruptibles. ¿Cómo van a ser resucitados? En el cuerpo en gloria, porque necesitan el cuerpo celestial para estar para siempre con Dios y se hayan restaurado todas las cosas. Y después agrega, y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes? Los que están vivos para cuando el Señor todavía vuelva. Seremos transformados, o sea, nuestro cuerpo terrenal será transformado en un cuerpo espiritual. Y es por eso un misterio, porque la revelación que se tenía hasta ese momento era únicamente de la resurrección, de la manera en que íbamos a recibir los cuerpos glorificados a través de la resurrección cuando nuestro Señor Jesucristo despertara de las tumbas a todos. Es lo que había escrito Daniel, era lo que habían escrito los profetas, es lo que el Señor había prometido, es lo que el Señor había dicho. Hasta el momento nada se había señalado sobre los que estaban vivos cuando Él volviera. Por eso es un gran misterio, pero todos seremos transformados, esto es lo importante. ¿Por qué necesitamos ser transformados? Verso 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida en la muerte en victoria. O sea, la muerte fue totalmente derrotada. El último enemigo de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, derrotado. Sorbida en la muerte en victoria. Entonces, amado, ¿cuál es el objetivo del arrebatamiento? ¿En qué parte está diciendo el apóstol Pablo que el objetivo del arrebatamiento es que las personas no vivan la gran tribulación o no vivan una tribulación? En ninguna parte. El objetivo del arrebatamiento es la transformación. Y yo voy a ir ahora rápidamente a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Quise hablar 1 Corintios 15 con lo más completo posible para que comprendan que dentro de la enseñanza de la resurrección está la enseñanza del arrebatamiento, porque el objetivo de ambos es la transformación de los cuerpos corruptibles en cuerpos incorruptibles, de los cuerpos terrenales en cuerpos en gloria, en cuerpos celestiales, para estar para siempre con nuestro Dios. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Mire, voy a ir rápidamente a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, porque se utiliza mucho. Yo creo que ya quedó más o menos claro, o espero que haya quedado claro. Pero voy a ir ahora al único versículo que dice específicamente la palabra arrebatamiento, o en griego harpazo, ¿cierto? Rapto. Dice 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Aquí se refiere acerca de los que se están muriendo. Este dormir es porque era la posición horizontal, ¿ya? Dice acerca de los que mueren, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. O sea, ustedes no se entristezcan igual que las personas que no tienen al Señor Jesucristo y que no tienen la esperanza de la resurrección en Dios. Es verdad, nos duele la muerte de los que se van, pero no pueden estar igual porque ellos no tienen esperanza, pero nosotros sí. Y voy a avanzar desde el verso 14 en adelante. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿te das cuenta? Estamos hablando de la resurrección. Que si Cristo, Jesús, murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron o durmieron en Él. O sea, Cristo los va a resucitar y los va a traer. Está hablando de la resurrección. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y ahora va a hablar del arrebatamiento, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Exactamente lo mismo de 1 Corintios 15. No predeceremos, no nos adelantaremos a los que murieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué va a ocurrir primero? La resurrección. ¿Ya? Porque eso es lo que es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo lo resucitaré en el día postrero. Pero mira lo que dice el último verso 17, que Pablo lo mostraba en 1 Corintios 15 como un misterio de la transformación. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos estado vivos, ¿cierto? Para la venida del Señor, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí aparece esa palabra harpazo, rapto, arrebatados, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Es exactamente lo mismo, porque el arrebatamiento no es antes de la resurrección, y la resurrección sucede cuando el Señor nos dé los cuerpos en gloria. ¿Cuál es el objetivo, por lo tanto, del Señor? ¿Por qué Él se le llama arrebatamiento? Porque el Señor los sacará de la tierra, y mientras los saca, les transformará, al que esté, ¿cierto? Les transformará el cuerpo terrenal en un cuerpo celestial. ¿Para qué? Como lo que dice ahí, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Por qué?
Porque ese es el objetivo de la resurrección, estar para siempre con el Señor, que el Señor haya restaurado todas las cosas. Entonces, amado mío, el arrebatamiento en ninguna parte de la Biblia, aquí es la única parte que está específico. En 1 Corintios 15 dice transformado, y en todos los otros lugares son solo, interpretaciones, porque la palabra arrebatamiento aparece únicamente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17, ¿ya? Y transformado aparece en 1 Corintios 15. Entonces yo quiero que te quedes con esto, amados hermanos. ¿Qué es lo importante? Que el Señor dio una promesa. El Señor, miren, nuestro evangelio es que el Señor vino, murió, resucitó y regresará. ¿Ya? Nosotros, el Señor nos dijo, el que cree en mí, yo lo resucitaré en el día postrero. Yo lo resucitaré en el día postrero. Y entonces el Señor, ¿qué es lo que está haciendo con todo esto? Restaurar todas las cosas. Miren, sé que me pasé un poquito en el tiempo, pero quiero leerles Romanos 8, 19 al 23 para cerrar y oramos. Dice así, Romanos 8, 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál? La glorificación. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Ya? O sea, la creación se contaminó. Y Génesis dice que empezaron a crecer espinos, la forma en que los animales se relacionaron con los hombres cambió todo. Todo cambió, todo se contaminó. Por más que vea esta linda tierra, todo se contaminó cuando el hombre cayó. Ahora, ¿fue por voluntad de la tierra? No, se contaminó por la desobediencia de aquel que se le encargó gobernarla. Por eso que se contaminó toda. Dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción. ¿Te das cuenta? La tierra está sujeta a corrupción como nuestros cuerpos están sujetos a corrupción, son corruptibles. Aquí será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa. ¿De qué? De los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, porque aún no hemos sido glorificados, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta? En ese momento el Señor restaurará todas las cosas, cielo nuevo, tierra nueva, un pueblo nuevo, con cuerpo nuevo, totalmente nuevo, una nueva vida total, donde el Señor habite para siempre con su pueblo. Ese es el objetivo, que esto terrenal tiene que ser transformado. Entonces, estos cuerpos terrenales serán transformados, sea que te mueras o sea que estés vivo para el regreso del Señor. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, oro, Señor, para que esta palabra quede en lo más profundo de nuestros hermanos y que se despeje toda duda, toda confusión, toda ansiedad, todo miedo, Señor. Y también confiemos en la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos resucitaría en el día postrero, sabiendo, Señor, que tú eres santo, 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 y que en ti no hay nada de pecado, no hay nada imperfecto, nada. Y tu Hijo, Señor, incluso cuando estuvo en la tierra, en todo fue tentado, pero en nada pecó, porque tú eres santo, santo, santo. En ti no habita el pecado, Señor, y por eso tú te has hecho de un pueblo nuevo, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tu pueblo es santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, Señor, tú nos has hecho nuevas criaturas. Por eso, Señor, tú nos estás purificando y nos estás santificando. Y por eso, Señor, nos glorificarás en el día posterior y nos darás esos cuerpos en gloria, esos cuerpos celestiales, esos cuerpos incorruptibles, y estaremos para siempre contigo.
Y sea, Señor, que hayamos muerto antes de tu regreso o estemos vivos, Señor, seremos transformados de estos cuerpos incorruptibles a cuerpos glorificados para estar para siempre contigo, porque, Señor, tú cumples cada una de tus promesas. Gracias, Señor, a ti sea toda la gloria. Amén y amén.